que si no fortaleces tu atención primaria, lo demás no funciona. Estamos para evaluar en estos momentos con Omar Neira, experto en salud. Doctor Neira, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro, gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, conversar contigo. Doctor Neira, tengo muchísima información aquí que quiero que nos ayude un poco a dilucidar lo que es el escenario actual del tema de salud pública. Estoy recopilando un poco lo que ha sido el informe del mes de julio de este año sobre cómo se encontraban los centros de salud en la capital, 79, casi 80. Y es impresionante el nivel de abandono que se ha registrado en los últimos años. De julio, conociendo ese informe de Defensoría, a la fecha, ¿sabe usted si alguno de esos establecimientos ha mejorado su capacidad resolutiva o al menos su infraestructura? Pedro, si bien es cierto, el Perú venía con un problema de estructura y déficit sanitario previo a la COVID-19, durante la pandemia, las malas decisiones de política sanitaria en cuanto a este sector específico dentro de la salud, pues hizo que... Doctor Neira, vamos a retomar la comunicación, por favor, porque hay una distorsión en la llamada que está afectando que podamos escucharlo con la nitidez que necesitamos para evaluar este escenario de salud pública en nuestro país, porque reiteramos, lo que ha pasado en su momento o lo que se ha informado en su momento desde la Defensoría del Pueblo, sin duda alguna que también se repite en otras regiones del país y mucho más aún en lugares alejados donde se tenía la responsabilidad por parte de quienes estaban al frente de la cartera de salud en el gobierno de Martín Vizcarra, en el gobierno de Sagasti, en el gobierno, a Merino ni contarlo porque 5 días no hizo nada, gobierno de Sagasti, gobierno de Castillo, para ver el nivel de calamidad que se terminó generando finalmente con la desatención, con el abandono de este sector de salud. Y hemos visto además la gravísima situación del primer nivel de atención en tiempos de pandemia, cuando fueron cerrados, quedaron inoperativos y con mayor nivel de abandono. Y esto desgraciadamente se sigue registrando en estos momentos porque no hay mayor voluntad de resolver los problemas. Y esto quiero llevarlo un poco al análisis político sobre lo que hizo Pedro Castillo en su oportunidad. Él conocía de ese estado. El gobierno de Castillo conocía de ese estado de los establecimientos de salud. Conocía el nivel de calamidad, de falta de medicamentos, equipos médicos inoperativos, de techos de plástico, servicios higiénicos, asquerosidad total. Él conocía, su gobierno, su cartera de salud conocía perfectamente. ¿Por qué no lo resolvió? ¿Por qué no revirtió el escenario? ¿Por qué no invirtió mejor? ¿Por culpa del Congreso? No, por falta de capacidad de gobierno y además porque le interesaba mucho más por sobre la solución de los problemas, le interesaba agudizar la crisis, profundizar los problemas para que pueda generarse sobre él una necesidad de sostenimiento de su gobierno y que la gente lo vea como el Mesías Salvador que va a acabar con el nivel de abandono del gobierno, que su propio gobierno también lo estaba profundizando. Eso fue un acto macabro, un acto maquiavélico de dividir al país, azuzando constantemente contra la oposición a la población, pero al mismo tiempo dejando de resolver los problemas que su gobierno tenía por obligación atender. Y en estos momentos es el estado del sistema de salud que ha sido el más golpeado en los últimos años. Doctor Neira, ya retomada la comunicación con usted, por favor, continúe con lo que nos estaba explicando. Doctor Neira, si podría activar el audio, por favor, para poder conversar. Vamos a mejorar la comunicación en estos momentos para que de esta forma podamos tener una mayor claridad de lo que tendría que comentarnos el especialista Omar Neira, experto en temas de salud pública, respecto al balance que queremos hacer o que debemos hacer sobre cómo termina este 2022 el sector salud. Además de esto, está de la mano lo que significa la campaña de inmunización frente al tema del COVID-19 y otras patologías, otras enfermedades que lamentablemente en su oportunidad han sido olvidadas para dar prioridad al tema de la pandemia. Doctor Neira, ahora sí lo escuchamos. Pedro, espero se me oiga mejor. Tú hacías un análisis, hacías un buen análisis. Si bien es cierto, yo decía hace un momento
que el Perú venía con un déficit de infraestructura sanitaria, la pandemia lo acrecentó en malas políticas que se tomaron desde Vizcarra, no se mejoró, no se priorizó la atención primaria, pero ya el 2021 asume Pedro Castillo, tenía ahí, prácticamente no había crisis sanitaria por COVID, pero no hizo absolutamente nada en materia de decisiones y los datos que tú das son ellos. La Defensoría del Pueblo alertó y a ver, la ejecución y las políticas sanitarias del Ministerio de Salud no tienen nada que ver con otro tipo de, digamos, intervención estatal, sea Congreso, Fiscalía, sea Defensoría, Procuraduría. Es exclusivamente responsabilidad de la gestión de Pedro Castillo, que hizo absolutamente nada, porque estuvo involucrado en otro tipo de prioridades y la salud nunca fue para él importante. Más allá de ofrecer un laboratorio de vacunas Sputnik 5 descabellados en su momento, que eso representa la gestión de Pedro Castillo en el Perú, propuestas alucinadas sobre una realidad inexistente, y pues hoy vemos que en términos sanitarios el acceso a los servicios de la salud, más allá de la COVID-19, es impresionantemente dificultoso para la población en general. Claro, pero dentro de este esquema de gobierno que tenemos en este momento, doctor Neira, sin duda alguna que hay situaciones que se tienen que resolver de manera urgente, pero el primer nivel de atención constantemente es el último nivel en ser atendido, porque nos enfocamos tanto en los hospitales de nivel 3, nivel 2, pero el primer nivel de atención, los centros de salud, establecimientos de salud o puestos de salud en las zonas más alejadas, son los constantemente más ignorados. ¿Cómo tendría que cambiarse ese criterio de atención de la salud pública para mejorar esos pequeños espacios más cercanos a la población? Mira, ese es un análisis y una discusión importante de quienes son los tomadores de decisiones en salud pública en nuestro país para que puedan cambiar conductas del país, de las personas. Esta es mi hipótesis, Pedro, ¿por qué sucede esto? Y te digo, habiendo conversado con los últimos posiblemente exministros de salud desde el 2014 sobre este punto, atención primaria de la salud. Precisamente este año discutíamos en la Escuela de Salud de Harvard sobre cómo mejorar el acceso a los servicios de salud, y es clave, y ahí coincide toda la academia mundial, en que si no fortaleces tu atención primaria, lo demás no funciona. ¿Qué pasa en el Perú? Cuando los políticos asumen una responsabilidad, o están en campaña, o visitan, como ahora tú ves, lo está haciendo también la gestión de Dina Boluarte con la ministra, van a un lugar y dicen, vamos a inaugurar, vamos a hacer hospitales, porque cuando la población ve un hospital, cree que le está dando salud, y eso es un concepto errado fundamental que debemos cambiar con la población. Lo que deberíamos hacer es una apuesta por la atención primaria que muchas veces no consiste en hospitales, consiste en dar una atención, como dice, primaria en los primeros niveles, llámese centros de salud y postas, pero no solo eso, sino una educación comunitaria. Mira, uno de los programas de atención primaria que serían espectaculares para cualquier gobierno y que el Perú podría promover y podría ser una cuestión de Estado, no siquiera de gobierno, es poner agua potable. Para darte un ejemplo, ¿qué cosa es atención primaria de la salud? Si el Perú tuviera el 100% de agua potable, evitaríamos una de las enfermedades de mayor tasa de incidencia de casos que tiene el Perú, que son las enfermedades digestivas, porque no nos lavamos bien la mano, porque usamos agua sin hervir, si solo manejáramos la gestión del agua potable para que la población al 100% acceda a agua adecuada, bajaríamos ese índice. Pero no solo eso, haríamos que, por ejemplo, algo que es doloroso y mata mucho en Perú, que es el cáncer gástrico, que tiene mucha relación con el Helicobacter pylori, que tiene que ver con la falta de potabilización de agua, disminuya. Tú ves cómo una política de atención primaria no tiene que ir por cemento y hospitales, tiene que ir por lo fundamental. Entonces, ¿qué decirle a la población, para los que nos escuchan?
no necesariamente ir a un hospital es lo adecuado. El 70% de los casos de enfermedades se manejan en los primeros niveles de atención de forma adecuada. Pero claro, tú dirás, Pedro, pero Omar, ¿qué hacemos cuando no tenemos los primeros niveles de atención adecuados? Y esa es una apuesta grande que hay que hacer. El Perú desde el 2018 accedió a un préstamo de 300 millones del BID para fortalecer sus redes integradas, que tiene que ver con la atención primaria, Pedro. ¿Sabes cuánto hemos gastado y qué hemos hecho? ¿De cuánto hablamos? Es una vergüenza. O sea, el dinero está. Imagínate haber gestionado 300 millones de dólares para fortalecer las redes integradas y el primer nivel de atención en pandemia hubiera sido espectacular, Pedro. Ahí está el dinero. Desde mi punto de vista, recursos faltarán siempre, pero creo que en el Perú no es un problema de recursos, es un tema de gestión. Si supiéramos gestionar bien y educar a la población, cuando un político va a una provincia, a un distrito, que no le ofrezca un hospital, que le ofrezca salud, que le diga, te voy a ayudar a que no te enfermes. Y si te enfermas, resolver rápidamente ello. Pero claro, si esto se complica, tendré un centro de referencia, no necesariamente en una provincia de 10.000, 15.000 personas, en una de 100.000 o 200.000, para que reciba. Porque ¿cuál es el propósito? Yo he estado trabajando con varios presidentes electos regionales de la gestión 2023 y muchos han ofrecido hospitales. Y yo les decía, ¿crees que es útil en tu región tener un instituto de, por ejemplo, alguno decía, quiero tener un instituto de neoplásicas en mi región? Digo, ¿cuántos casos tienes? ¿Tendrás el recurso humano calificado para sostener un instituto, un hospital de ese nivel? Porque tiene que ver también con recursos, Pedro. ¿Cuántos oncólogos pediatras tenemos en el Perú? Entonces, no se trata de hacer cemento, porque después te quedas con elefantes blancos que tenemos muchos en el Perú. Se trata de hacer un análisis de acuerdo a la epidemiología regional y en base a ello decir, ¿cómo hago cuando tengo una patología tan grande para que la gente no enferme? La mayoría de casos son prevenibles. Las infectocontagiosas, las del cáncer, en muchos casos son prevenibles, y asegurar eso, y luego asegurar tratamientos. Yo para dar quimioterapias no necesito tener un INEN, puedo tener centros de segundo nivel que ofrezcan quimioterapias y la gente no tenga que ir al INEN y así no atiborro estos centros grandes. O sea, finalmente es un concepto de atención primaria que viene desde los 70, desde Alma Ata, no hay mucho que aprender. Pero ahora, doctor y está Neira, ahí. Doctor Neira, por ejemplo, si hablamos de limpieza pública, no le podemos responsabilizar a Palacio de Gobierno por qué no se limpia Lima, por qué no se limpia Iquitos, por qué no se limpia Puno, por qué no se limpia Cusco. Hay competencias municipales en el tema de manejo de residuos sólidos, en el tema de reciclado. No le vamos a echar la culpa al Ministerio del Ambiente porque no se recicla. Pero hay políticas que van conectados al incentivo de gestiones municipales, las famosas metas. Estas metas, le dicen gobiernos locales, si tú reciclas, si tú reutilizas, si tú limpias, si tantas toneladas logras juntar limpiando tu ciudad, hay tantos millones de soles que te vamos a transferir por tema de cumplimiento de metas. Son incentivos. ¿Por qué no se podría hacer lo mismo, por ejemplo, en el tema de primer nivel de atención en los centros de salud? No le vamos a pedir a Palacio de Gobierno que arregle un centro de salud que es competencia del gobierno regional. ¿Por qué no se establecen políticas en ese sentido de incentivos para que la plata deje de estar devolviéndose, para que la plata deje de estar regresando al tesoro público, que es un dinero que bien pudo haber servido para mejorar la calidad de vida de la población, doctor Neira? Efectivamente. Claro, excepto Lima, quienes manejan la salud del país son los gobiernos regionales y locales. Muchos. No maneja el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud es el ente rector. Y no cumple su rectoría porque se confunde, y en Lima sí ofrece servicio, es prestador y también financiador. Si lográramos hacer estas discusiones de fondo en el país, medianas, de ver quiénes son los prestadores, quiénes son los financiadores, a partir de ahí incentivar, más allá, Pedro, en un mundo ideal, estamos finalizando un año y permíteme dar un mundo ideal, ni siquiera por mejorar hospitales, sino asegurar presupuesto y premiar con presupuesto porque me aseguren que la población no se enferme, que es el ideal, que es un poco lo que hacen 2 APPs en el Perú. Esto no es, Pedro, tú podrías decir, pero Omar, ¿fumaste algo hoy? No. El Perú tiene 2 experiencias espectaculares de atención primaria donde se le asigna un presupuesto
para que estos dos hospitales, que son públicos precisamente, pero manejados por la empresa privada, aseguren que 250,000 personas que tienen ese presupuesto no enfermen, y si enferman tengan atención rápida, y las farmacias de estos dos hospitales en el 99% nunca tienen desabastecimiento. Funciona, Pedro, hay cosas que funcionan. Te hablo del Caelín y el Barton, donde tú te vas a su farmacia y generalmente no va a faltar medicinas, pero ellos ni siquiera hacen que llegues a su hospital. Tienen sus centros de atención primaria. Hay uno que está ahí en el Callao, en la punta, donde la gente va y se atiende. Eso funciona. Entonces, si tú lo premias con presupuesto, los gobiernos regionales, bien, porque vas a hacer que la población finalmente tenga salud, Pedro. Salud no significa llegar a un hospital, significa que la gente no enferme, y si enferma, remita rápida esa enfermedad. Y entonces se puede. Hay algo importantísimo que acaba de mencionar usted, doctor Neira, respecto al tema de medicamentos que no faltan en esos dos hospitales. Pero en este año que se nos va, hemos sufrido muchísimo con el tema de falta de medicamentos. Yo estoy revisando un poco el presupuesto de Senares y apenas ejecutó el 74% de su presupuesto. O sea, estamos a solamente 2 días de cerrar este año. No va a ejecutar el 25% de su presupuesto en 2 días. Pero han faltado medicamentos, pero sobra plata. Senares, que tiene que dotar de medicamentos a todos los niveles de atención, de hospitales, centro de salud. ¿Por qué es que no logra comprar medicamentos? ¿Por qué es que tenemos que padecer desabastecimiento de medicamento para enfermedades raras, en el tema retrovirales, en el tema de vacunas, en sinfín de problemas que no hemos podido resolver o atender por falta de medicinas? Porque no se planifica, Pedro. Actuamos como bomberos intentando apagar incendios. ¡Exitosa! Y entonces tú compras medicamentos 6 o 7 veces más que te hubiera costado si lo planificabas adecuadamente en base a información. Porque, primero, no tenemos información. El 2023 es inaudito, pero el Perú no es capaz de saber y gestionar sus medicinas a nivel nacional porque no hay una sola data. Salud maneja por su parte, gobiernos regionales por su parte, MINSA por su parte, Fuerzas Armadas por su parte. Entonces, al no tener data, tú no tienes predictibilidad y no sabes cómo comprar y qué comprar. Pero que es más o menos en el 90% de casos vamos a saber predecir qué medicinas se van a usar y cómo se van a usar. ¿Tienes sobrestock de unas medicinas? Eso te lo puedo decir porque conozco en realidad lo de Senares. Hay sobrestock de unas que intentan devolver a las farmacéuticas porque dicen ya no lo voy a usar, y tienes déficit en las mayorías. Y es doloroso que tengas que devolver 25% del presupuesto cuando la gente muere porque no accede a medicinas. O sea, eso no puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, primero intentar tener un programa o un sistema de transformación digital adecuada para gestionar medicinas. Con eso sería un cambio brutal para poder predecir qué vamos a utilizar. Y yo sé cuando un ibuprofeno en el último puesto del Perú se está consumiendo en ese momento y me va a faltar stock para los próximos 300 días, y lo voy previniendo porque está en los datos, existen alertas, ni siquiera lo tiene que hacer una persona, es un software que hace ese trabajo, y a partir de ahí yo poder asegurar. Pero mientras eso no suceda, vamos a comprar mal, va a haber escasez, y básicamente, ¿qué deberíamos hacer? Pues tener gente competente en estos centros. 1 año y medio de gestión, no sé qué sucedió, nos quejamos de que faltaban medicinas en el 99% de centros públicos, y quienes sufrimos somos los pobladores. Y habiendo la plata suficiente para poder comprar las medicinas. Y plata que se va a devolver. 25%, más del 25% del presupuesto de Senares va a regresar al Tesoro Público, a la caja fiscal, porque simplemente hubo una incompetencia, incapacidad para poder resolver los problemas de falta de medicamentos en el país.